Muy buenas tardes, amables televidentes. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el ingeniero de Transportes y Vías, ingeniero Miguel Soto, con cual vamos a hablar sobre un poco del conocimiento sobre esa profesión, porque a veces creemos que los ingenieros hacen X o Y, y esta es una especialidad muy importante que la debemos conocer. Y aparte de eso vamos a hablar sobre las vías nacionales, las políticas de vías del Estado, la clasificación y en general temas que tienen que ver con la movilidad también. Sin más preámbulos, muy buenas tardes, doctor Miguel. Buenas tardes, doctor Iván. Le agradezco mucho la invitación. Bueno, comencemos por la primera definición. Enseñémosle a la gente en qué consiste esa especialización suya de ingeniero de transportes y vías. La ingeniería de transportes y vías aquí en Colombia ya tiene muchos años. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia inició esta facultad y ya se ha empleado a muchas ramas. La ingeniería de transportes y vías, pues como su título lo dice, se dedica al transporte y a la infraestructura vial. En las vías, en lo que es las vías, pues hay muchos medios y modos de transporte. Entonces puede ser el modo carretero, o el modo fluvial, o el modo aéreo, y el modo marítimo, y el modo férreo. Y en la parte de la infraestructura como tal, pues hay una especialización ya que es el transporte terrestre. Esa especialización ya yo la tengo, y también tengo una especialización en gerencia de proyectos de construcción. Así las cosas, pues la nación o el Estado me ha dado la oportunidad para trabajar más que todo en la parte de vías terrestres, primero con el Ministerio de Obras Públicas y luego con el INVÍAS. También he trabajado en la parte, en la vida profesional, en la parte de construcción. Bueno, doctor Miguel, ya que nos está haciendo una definición de su profesión, yo quisiera saber, pongamos, si usted dentro de su profesión, dentro de su disciplina, estaría, pongamos, la gerencia de una terminal de transporte, por poner un ejemplo. ¿Esa especialización contempla ese manejo y la planificación de transporte de pronto intermunicipal o nacional? Sí, claro. El transporte está incluido en nuestra profesión, y la parte de transporte pues incluye la parte de economía del transporte, la parte de infraestructura del transporte, en fin, hay muchos temas que están involucrados dentro de la profesión. Bueno, hay una cosa que pues conocemos nosotros, y es que la vinculación que tiene en este momento con INVÍAS nos puede dar a conocer algunos aspectos de lo que usted conoce ahí, cómo se manejan las vías nacionales, los pasos nacionales, ese problema que siempre ha habido entre las vías nacionales y los municipios cuando las vías nacionales pasan por el casco urbano también de las ciudades. ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo hay esa separación de poderes? Porque no es nuevo decir que hemos tenido un conflicto con la entrada del 1 de mayo, en el cual no se ha podido todavía poner un semáforo porque no se han podido poner de acuerdo a las dos autoridades. ¿Cómo se maneja ese tipo de vías que tienen la doble condición? Bueno, yo me desempeño como consultor con el Instituto Nacional de Vías. El INVÍAS aquí en Ocaña tiene una territorial, una sede territorial, que es la territorial número 26 a nivel nacional. ¿De dónde salió esa territorial? Ese fue el producto de la liquidación del Ministerio de Obras Públicas y la creación del Instituto Nacional de Vías. Anteriormente
aquí en Ocaña existía un distrito de obras públicas cuando era el ministerio, y las carreteras que estaban a cargo de ese distrito tenía una cantidad apreciable de kilómetros, de los que se contemplaban lo que hoy son las carreteras secundarias que están a cargo de los departamentos y las carreteras primarias que están a cargo del INVIAS. Ocaña maneja o administra infraestructura vial en el departamento del Cesar y en el departamento norte de Santander. En el Cesar, pues atiende las carreteras troncales y las carreteras transversales. Las carreteras troncales son las que tienen dirección de sur a norte, y la carretera a cargo del INVIAS troncal esa troncal nace en límites con Ecuador y termina en el puerto de Santa Marta. Y las carreteras transversales que tiene a cargo la territorial de Ocaña nace en Panamá, en límites con Panamá, y termina en la frontera con Cúcuta. Específicamente, la troncal que tiene a cargo en este momento es la troncal 4514, que empieza en San Alberto y termina en La Mata. Y la transversal inicia en Gamarra y termina en Cúcuta. La carretera empieza en Agua Clara y termina en Cúcuta, pero lo que le corresponde a Ocaña es hasta Alto el Pozo. Eso sí es bueno aclararlo, porque en los medios cualquier accidente que sucede mencionan de que el accidente ocurrió en la carretera Ocaña-Cúcuta, pero del Alto el Pozo hasta Cúcuta lo tiene a cargo la territorial norte de Santander con sede en Cúcuta. Entonces sí es muy importante que el usuario conozca cuáles son los límites de esas administraciones de las vías nacionales. Bueno, doctor Miguel, ahora concentrémonos en la parte que nos interesa, y es la vía nacional que atraviesa la ciudad de Ocaña, que entre otras hasta hace pocos años pasaba por el parque, o sea, esa era la vía nacional también. Ahora pues está lo que nosotros llamamos la circunvalar, que ya es perímetro urbano también. Ese manejo como autoridad, ¿cómo lo pueden coordinar? ¿Cómo se coordina el manejo? Porque la vía tenía que tener unos andenes y tenía que tener unos espacios para poderse ampliar, y al final fue invadido por las construcciones que hicieron, no respetaron esa norma, y al final parece que es el municipio quien da esa autorización sin tener en cuenta la política que tiene INVIAS. Bueno, mire, en las carreteras nacionales, las carreteras nacionales nacen prácticamente con los antiguos caminos, y esos antiguos caminos siempre pasaban por las poblaciones urbanas, por la parte urbana. Y a medida que fue creciendo tanto la red nacional como los municipios, fue ampliándose su estructura vial municipal. Entonces, las carreteras nacionales quedaron con unos pasos por las poblaciones y poblaciones urbanas de las poblaciones que estaban pasando por ahí. ¿Cuál fue la solución para poder arreglar ese problema? ¿Qué competencia tenía el municipio y qué competencia tenía la nación? En el caso específico de Ocaña, en Ocaña, cuando estaba el Ministerio de Obras Públicas, el paso nacional de Ocaña se daba por la calle 10, la calle 11, la carrera 14, la carrera 9, hasta salir a lo que se llama Pedro Páez y salir hasta Colsur. Ese era el paso nacional de esa época. Cuando se construyó la circunvalar, que es la variante, era la antigua variante, eso fue en la época del doctor Argelino, se construyó la variante y hubo la necesidad de que la nación le entregó al municipio la antigua variante y ya quedó solamente lo que llamamos hoy la circunvalar. Desafortunadamente la circunvalar se empezó a invadir y ya prácticamente quedó como una vía urbana, pero la está utilizando tanto la nación como el municipio.
el municipio, por ley, el municipio tiene la competencia del tránsito por esa vía. El tránsito es la transitabilidad de los vehículos, es decir, fija las normas para poder transitar. Y la nación tiene a cargo la vía como la infraestructura de la vía como tal, que es la calzada más los andenes. Y fuera de ahí ya la competencia es del municipio. De acuerdo con el plan del PBOT, el municipio fija, ¿sí?, la política de urbanismo alrededor de esa vía. Entonces, los paramentos que se fijan, lo fija el plan integral de desarrollo, o el PBOT en ese caso. Y las responsabilidades, pues lógicamente ya son del municipio. En el caso de la circunvalar tenemos una cantidad de problemas, invasiones. Esas invasiones dañan los drenajes, dañan los andenes, invaden los andenes. No se ha podido construir un puente peatonal en esa vía, que es de mucha importancia, porque ya los sitios que habían ya están invadidos. En fin, hay muchos problemas. En cuanto a eso, pues el instituto ha tenido unas intenciones y ha incluido dentro de los proyectos de mejoramiento de la red a la variante de Ocaña, la variante de Río de Oro, la variante de Ábrego. Desafortunadamente, las políticas de la construcción de eso pues se han dificultado y han tenido muchos impases ya conocidos. Lo que sí uno pudiera pedirle al municipio es una organización, darle la importancia que merecen esas vías, porque si no, llega el momento en que se construye una variante nueva. Va a pasar lo mismo. Y pasa lo mismo exactamente, Por eso, pero lo más delicado... ¿Falta como una coordinación entre las dos autoridades, la nacional y la municipal? ¿O qué es lo que pasa? Porque si hay una coordinación y se conoce los objetivos ¿cómo le digo?, de la planeación de esa vía para que cumpla unos propósitos nacionales como vía rápida, como vía de carga, y que si eso lo tiene en cuenta el plan de ordenamiento territorial, tiene que, entre las dos autoridades, creo yo, hacer el control para que no se vuelva a repetir lo que está pasando. Nosotros le comunicamos, solamente le podemos comunicar a la alcaldía municipal de lo que se está haciendo, de los riesgos que se están tomando. No. Por ejemplo, en el caso de la variante de aquí, de la circunvalar de Ocaña, hay muchos movimientos de tierra que afectan pues la estabilidad de los suelos, de los taludes, de los drenajes, en fin, de todo eso. Pero el único que puede intervenir es el municipio. Solamente se hace una comunicación para que actúe. Doctor Miguel, ya que estamos hablando de la circunvalar, sería bueno, importante recordar un poquito y que la gente conozca si algo usted conoce sobre ese proyecto que pues es anhelado, que vale mucho dinero, de la famosa perimetral, que ya habían algunos estudios que había algo. ¿En qué quedó eso? Eso quedó en un congelador, de acuerdo a lo que nosotros vemos, que eso no se mueve nada. Vea, en el año 2000 la territorial, con unos recursos que le asignaron, se hicieron los primeros estudios para una nueva variante. Esa nueva variante quedó ahí en espera de algunas gestiones que se hicieran para conseguir los recursos. Luego con la política de las asociaciones público-privadas, las APP y las concesiones, pues se logró que se pensara en la variante de Ocaña, incluirla dentro de ese proyecto. Desafortunadamente pues hubo muchos problemas y lo primero que sacaron fue la variante de Ocaña de ese proyecto, por cuestiones de recursos, en fin. Y en este momento esa decisión se hizo porque ya la variante costaba mucho, pero costaba mucho ¿por qué? Porque fue todos los terrenos invadidos, ya era prácticamente imposible dejar ese proyecto, había que pensar en otro.
El otro proyecto pues un poco más largo, ya había que pensar era en unir a Ocaña con Río de Oro. Entonces las cuestiones eran más difíciles, o más difíciles pero más viables, ¿no? Sin embargo, en el momento no hay, nos quedamos sin nada, ¿sí? Hay que pensar, En este momento está congelado, digámoslo así, está el congelado, tema. hay que pensar en liderar de nuevo la solución para el paso nacional por Ocaña. De Exactamente, todas porque es maneras, una gran necesidad. Es de mucha inversión, pero es una gran necesidad. sí, Se señor. necesita tener una persona como Argelino Durán Quintero otra vez en Ocaña, ¿verdad? Para gestionar este tipo de proyectos. Sí, Pero Miguel, vea, yo quisiera, pues que aquí el tiempo es corto y la gente le gustan algunos temas que se aclaren. Y nosotros tenemos aquí, no porque usted sea autoridad, sino que es una persona que conoce el tema por su profesión y por su vinculación, que le expliquemos en qué consisten los peajes, por qué se cobran los peajes, por qué la gente dice que aquí en la vía a Ocaña, a Gamarra, no debe haber peajes porque el contrato se terminó. ¿Cómo es la política de manejo de peajes y cuando hay una concesión? mire, la política que ya lo mencioné, de asociaciones público-privadas, y de ahí se desprenden las concesiones de las vías, pues consiste en que la empresa privada entra a hacer Una inversión. una inversión y tiene que recuperar esa inversión. Esa inversión, como por aclarar un momento, se recupera con peajes, pero los peajes pueden estar en carreteras concesionadas y no concesionadas. En las no concesionadas los recursos llegan al Estado y el Estado utiliza esos dineros para hacer mantenimiento de la vía. Pero ponga, en este caso, en que ha sido intervenida la vía y que es una concesión, porque bueno, tiene que hablarse de concesión porque hay dineros que invirtió empresa privada, pero que por problemas jurídicos ha estado en statu quo, digamos, la inversión. Entonces la gente dice, si no están invirtiendo, si eso está, ¿por qué están cobrando el peaje? ¿Hacia dónde va la plata del peaje en este momento? Porque mire, en el caso de, así como está la carretera San Alberto La Mata, que pues lo que era el proyecto, y Gamarra Ocaña, esas carreteras fueron revertidas de nuevo al Invías, ¿sí? El concesionario, por intermedio de la ANI, ya le revertió esa infraestructura al Invías de nuevo. Entonces el Invías deja los peajes esos peajes entran ya a la nación y esos peajes se utilizan para hacer el mantenimiento. Es decir, el mantenimiento que es mantener ya el personal de mantenimiento rutinario, mantener el mantenimiento de las administraciones, mantener el caso de urgencias, emergencias y cosas de esas, ya hay recursos para poder solucionar esos problemas. Ahora que usted me habla de eso, he visto en los noticieros de radio que se critica porque de pronto ¿cómo es? Hay algún accidente o hay algo, y no es como cuando estaba la concesión, que había la ambulancia, que había el carro taller, había todo y el servicio era muy oportuno. Es por la misma situación jurídica que tienen que no se nota que sea de la misma calidad el servicio. Es que los contratos de concesión están incluidos tanto la construcción de las obras que necesita la vía para poder operar de una forma más eficiente y de mejor calidad, como las obras de mantenimiento y operación. Entonces, ¿cuál es el mantenimiento y operación? El mantenimiento, una carretera no se puede construir y dejarla hasta que se acabe. Hay que hacer un mantenimiento permanente, tanto rutinario como periódico. Entonces, esos recursos son para eso. Pero en los contratos de concesión están incluidos unos servicios adicionales, ¿sí? para el usuario, como son pues las grúas, las ambulancias, cuestiones de esas. El Invías no tiene ese esquema de servicio. ¿Sí? Esa es una buena explicación. En este momento,
está provisionalmente, digámoslo así, mientras jurídicamente se resuelve, no como una concesión, sino que llegó en vías. Llegó en vías. Ya en ese momento, cuando se saque a licitación y de pronto se vuelva a dar una concesión a otra empresa, volverá a cumplirse lo que se estaba cumpliendo cuando estaba la concesión. Se está estructurando de nuevo en la ANI para ubicar otra concesión, ¿sí? Que la empresa privada lo pueda tomar, porque eso hay unos estudios para poder hacer eso. No todas las empresas privadas estudian dónde van a hacer la inversión y ellos tienen que recuperar su inversión. Entonces ellos tienen que mirar en qué condiciones quedó este contrato o quedaron estas vías y estudian para poderlas adjudicar de nuevo y poderlas contratar de nuevo con los servicios que tenían la antigua concesión. Bueno, doctor Miguel, mire, hay un tema que lo ha manejado mucho la administración municipal y es no esta administración, sino la anterior también, y siempre han hablado duro diciendo de que ya hay diseño y que van a hacer una inversión grande ahí donde termina la avenida y comienza la circunvalar, porque es un nudo bastante fuerte que hay ahí, hay necesidad de hacer un romboide o algo. Sé que de pronto la universidad hizo un aporte y dio una idea con unos dibujos, pero en este momento usted ha notado que realmente hay un estudio ya de diseño o en este momento no hay nada concreto como diseño para hacer ese proyecto. No, en este momento no hay, el INVIAS no tiene proyectos como tal. Ni hay diseño. Porque los proyectos para poderlo llamar proyecto tiene que estar diseñado y calculado y saber costos. Presupuestado y con recursos. En este momento no hay nada de eso. En este momento no hay nada, apenas se están haciendo unos preliminares, estudiando alternativas, en fin, cosas de esas. ¿Sí? Bueno, la administración municipal siempre, la anterior y esta, siempre han tenido ese tema, pero a veces lo manejan como parte electoral, de que se van a conseguir los recursos para eso. Pero sí sería importante que la administración municipal por lo menos hiciera la gestión para que esos estudios queden en firme, porque no es un proyecto para hacerlo ahora. Pero por lo menos que lleguemos a que sí haya una formulación del proyecto con toda de su ley. Sí, el instituto ha tenido ese interés y ha ubicado a algunos especialistas y se les ha pedido algunas ideas, algunas soluciones, pero no, el recurso todavía no está, ¿sí? Pero sí hay interés en que se hagan esos estudios y que se hagan esas obras, que son importantísimas para Ocaña, en la parte urbanística. ¿Qué esperamos los ocañeros, especialmente en el paso nacional, que es la avenida, todo lo que es Santa Clara, todo este tipo de cosas, que haya una inversión? Porque entendemos que como está en este momento por Invías, la inversión que se puede hacer, la debe hacer es Invías mientras tanto. ¿Hay algo ya proyectado, ya hay algunas licitaciones? ¿Y qué obras cree usted que se pueden hacer en este momento? Mire, don Iván, lo único que puede el Invías y que ya se ha solicitado y hay ya fichas para Planeación Nacional ya tramitándose, es el mantenimiento de la vía como tal, incluido el paso nacional por Ocaña, el paso nacional por Ábrego, en fin. De lo más crítico y delicado es el paso por Ábrego, pero sin demeritar la importancia que tiene el paso por Ocaña, que también es delicadísimo. Usted sabe que en el paso nacional tiene los problemas que no tiene una vía rural, el resto de las vías. El paso nacional tiene instalaciones hidráulicas sanitarias de todo tipo y tiene instalaciones eléctricas y tiene limitaciones de todo lo que se ha invadido. En la avenida usted puede ver que la antigua avenida, cuando en nuestra época tenía unos retiros de 5 metros y todavía hay unas casas que tienen ese retiro. Pero se respetaban con eso. Exacto, y ahora ya los andenes están de 1 metro.
Y los volados encima de los andenes. Exactamente. Y todo eso está invadido. Esa ya es una limitante para hacer una buena inversión, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que entrar el municipio a limpiar todo eso que está invadido, que es un proceso grande, ¿sí? Y así es la circunvalar. La circunvalar ya prácticamente han construido encima de las cunetas. Bueno, pero hay una cosa, Miguel, que yo le quería preguntar en el sentido de que se armó una expectativa en el sentido de que como ese es un paso nacional y se podían conseguir unos recursos con el manejo de la vía que se llama, mal llamada, pero que se llama Ocaña Aguachica, se podía incluir en que de pronto se pudiera por parte de Invías aportar en andenes, que no tiene andenes tanto en la circunvalar como andenes, mejorar los andenes, la parte peatonal en la avenida. Algo de eso se puede estar cocinando. Sí, claro, claro. Aquí hubo un contrato un poco grande que se hizo y dentro de eso se incluyó una parte para andenes. Se le solicitó a la alcaldía, creo que fue la anterior, que despejara los andenes para poderlos ampliar y para poderlos mejorar, pero no hubo respuesta del municipio. Sí. Mire, don Iván, es increíble, pero el puente de la Gloria es delicadísimo el estado en que está. El puente de la Gloria o colapsa por la sobrecarga o colapsa por la parte hidráulica, ¿sí? Por socavaciones y cuestiones de esas. Ya han pasado unos casos de inundaciones que son peligrosos tanto para el puente como para el barrio de la Gloria. Y no tanto para el barrio de la Gloria, sino para Ocaña. En una época, hace muchos años, por la rotura de un tubo del acueducto, Ocaña se quedó sin vías, sin leche, sin verduras, ¿sí? Por ese problema. Eso, si ocurre en este momento, casi media economía ¿Colapsa? del país colapsa. Colapsa Ocaña Y colapsa como la ciudad, región. colapsa la región. Y colapsa el porque país también. Lo más grave que hay, lo que usted dice, es que no hay por dónde desviar. Casi Ajá. siempre hay una alternativa. Bueno, se meten por tal barrio, aquí no tenemos por dónde. No hay dónde. Es paso obligado de la vía nacional. Y ese problema el Invías lo ha tenido para solucionarlo, pero resulta que el problema es el manejo del río Tejo. El río Tejo es impresionante cómo está invadido y el efecto de colmatación del río, de material de arrastre y de basuras y de cuánta cosa hay, y pasando el puente, el río acumula todo el material y le quita la capacidad hidráulica al puente. Entonces son dos cosas que el Invías quiere arreglarlo, pero la autoridad ambiental no hay cómo arreglar eso, porque el manejo que se está haciendo del pobre río es impresionante. Tanto las invasiones como los desechos y todo lo que se arroja al río. Entonces no es una cosa que el Invías puede solo. ¿Ves? Es un puente que fue ampliado, pero nunca se tumbó. Es decir, el puente antiguo está ahí. Se ha hecho ampliaciones laterales. Laterales. Sí, nada más. y se ha De resto reforzado. Es un puente muy antiguo. Y se ha reforzado, pero ya las cargas que están pasando ya de pronto no aguantan. Ahora, aparte de eso, hay otra cosa, doctor Miguel, que no sé si esté pasando todavía, y es que los controles que hay de las mulas en la carretera Cúcuta a la costa, pues uno cree que de pronto estén abusando con los sobrepesos en las mulas, que no haya el control que debería realmente haber, porque como no hay tanto peaje, pues no sé si ese control No, se esté dando. solamente hay una báscula, creo que en el Zulia, pero La pueden esquivar. la gente lo elude o lo evade Y eso se le hace ocurren- mucho daño tanto a la infraestructura nueva, porque hay unos puentes, unos viaductos nuevos que van a sufrir si no se controla ese No, tipo es de cosas. que en todo, porque las alcantarillas pueden sufrir los pavimentos, es importantísimo. El diseño de los pavimentos se hace con las cargas, de las cargas móviles. Ya. ¿Sí? Entonces, sí es importante hacer mucha gestión, pero mucha gestión de tanto
política, administrativa, técnica, en fin, ¿sí? Falta como hacer más por Ocaña. Falta como hacer más equipo, Miguel. Yo Sí. creo que aquí hay personas muy importantes que tienen mucho conocimiento y mucho sentido por Ocaña, de pertenencia, como usted, Miguel, como Napoleón Gutiérrez de Piñeres, que son personas que cuando las buscan ustedes están ahí, inclusive sin que les paguen, han hecho especialización. ¿Pero por qué? Porque uno siente la ciudad y dice vamos a hacer un aporte y se hace. Pero la contratación y este otro tipo de cosas en Colombia, no aquí sino en Colombia, se está manejando con otro tipo de intereses, no con ese regionalismo que uno quisiera que se hicieran las cosas, sino pensando en otras cosas. Pero sí sería importante que nos fuéramos pellizcando. Hace mucha falta esos comités cívicos que habían en otrora. Mire, analizamos en estos días también el grupo eso de damas voluntarias que ayudaban al ornato, que ayudaban a la gente pobre. Todo eso, la politiquería como que lo ha venido acabando. Claro. Miguelito. Sí, y es muy triste que en Ocaña se haya perdido el civismo y el interés por la misma ciudad, porque ya es difícil conseguir un grupo, hacer un grupo para discutir, para hablar de la ciudad, no hay forma. ¿Sí? Tiene que Entonces, estar amarrado a un partido político, a otro interés diferente, y exactamente. eso es lo que nos está dañando y mucho. todo el mundo está preocupado por su casa, por sus propiedades, pero adentro. Pero ya salir a la calle y eso a nadie le importa. ¿Sí? Exacto, o sea, falta un poquito más de pertenencia. Sí. Mire usted los crisis que tenía la Semana Santa, se la dejaron a los nazarenos. Antes había un equipo de personas muy importantes de Ocaña que participaban y ayudaban. Que el Santo Sepulcro lo arreglaban eran los conductores, acuérdense ustedes Claro. de ese tipo de tipo. Claro. Todo eso tenemos que volver a tener un mayor sentido de pertenencia por la ciudad. El mismo carnaval. El mismo carnaval. El carnaval de Aragones, Ocaña llegó de Barranquilla y se ubicó en los barrios. Entonces cada barrio participaba y hacía su carnaval y luego se hacía el carnaval central. Pero ahora es una cosa que no se volvió negocio. ¿Sí? Unos grupos llegan y hacen y nada más. Doctor Miguel, quiero agradecerle esta participación en el día de hoy, sé sus ocupaciones, que nos haya regalado este espacio para explicarnos un poco sobre lo que conocimos, que eran las vías, y hablar un poquito de Ocaña, que es un tema muy importante para nosotros, que tenemos un poquito de sentido de pertenencia. Yo quiero dejarle que se despida de la comunidad en este momento. Bueno, no queda sino agradecerles la atención que nos prestaron con esta charla y lo que sí yo repetiría a toda la comunidad, a toda la sociedad, a todos los ocañeros, que nos apersonemos un poco más de la ciudad, que no la dejemos acabar. La ciudad es triste que las ciudades se llenan, digo yo, de billares y de canchas de tejo cuando la ciudad se está acabando. Aquí estamos viendo a Ocaña en una situación muy diferente a la que lo conocimos, ¿sí? Y todo el mundo se afecta, pero nadie quiere crear conciencia de eso. Si se daña la economía, todos vamos a sufrir con ese daño. Necesitamos más liderazgo, no tanto político, sino de conciencia de la ciudad, Miguelito. Hay que arreglar también los ríos, acuérdese que tenemos unas cloacas ahí y no hemos podido arreglar. Vea, Todo Iván, eso hay que hacerlo. es triste que tantas campañas que se han pasado por campañas políticas y nadie habló del Cerro de Jurisdicciones y del Cerro de la María, donde nace el río Algodonal. Sí, en este momento hay, precisamente está el alcalde de Ábrego y hay una organización ya más un poco cívica peleando un poco eso. Han tenido reuniones ya en Ábrego, eso es importante, que haya de la comunidad, se pellizque la comunidad y empiece. Y es que Ocaña se alejó de la región. El río Algodonal nace en la María y en Jurisdicciones, y de ahí nace el agua para San Alberto, para el río San Alberto, para el río Es una Cáchira. fábrica de agua, como dicen. Por eso, pero hay que pensar en región. Eso es. Sí. Vea, lástima, doctor Miguel, porque el tiempo aquí es corto.
Entonces, le agradezco nuevamente la presencia que ha tenido en este programa y a los amables televidentes, muchas gracias por la audiencia. Nos vemos dentro de 8 días con un invitado especial y un tema de mucho interés. Muy amable, muchas gracias.